La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bienvenidos a otro episodio más de La Trastienda Barroca. Aquí, como veis, tenemos un nuevo setting, Marina, ¿no? ¡Qué guay! Sí, aquí estamos, hemos cambiado de casa esta vez. Sí, hemos pasado la mía a la tuya. Exactamente, bueno, bienvenidos. Esta era otra de las novedades de esta segunda temporada. Y como veis, estamos aquí con un invitado muy especial, amigo nuestro, muy querido, que es un referente de la interpretación histórica y también un maestro de la dirección. Es verdad, Alberto, no te rías. Eso es, aquí tenemos a Alberto, que él es contratenor y también director de orquesta. Los Elementos, gran orquesta en la que participo, que me hace muchísima ilusión. Y nada, bueno, al deciros que Alberto, él estudió en la Schola Cantorum, estudió con Rosa Domínguez canto y también clave con Giorgio Paronuzzi y con Corti, con Francesco Corti. Y además ha cantado, bueno, pues con orquestas increíbles como Les Arts con la Freiburger Baroque Orquesta, Le Talent Lyrique. ¿Qué me dejo? Que ahora 1000. No, o sea, llegan, esas llegan. Vale. Pues hoy el tema de hoy es la dirección tanto en el barroco como en el siglo XXI, la evolución de, bueno, pues de estos estudios, ¿no? Y de esta manera de dirigir un ensemble y también qué significa hoy en día llevar a tu ensemble a grandes escenarios por toda Europa. Y me gustaría comenzar con una cita de mi amado Quantz, que habla un poquito al respecto. Y dice: por muy bueno que sea quien dirija una orquesta, no puede lograr por sí mismo que una obra musical sea bien ejecutada. También es necesario que quien quiera poner de su parte todos aquellos o a quienes coordina. Sin embargo, he observado en grandes orquestas de distintos lugares que cuando la misma gente la dirige primero una persona y luego otra, el efecto bajo la dirección de uno es siempre mejor que bajo la del otro. Es decir, que nos dice claramente que en los mismos músicos o la misma orquesta, el mismo ensemble, no va a sonar de la misma manera si lo dirige una persona u otra. Y con esto quería preguntarte, Alberto, tú que has trabajado como cantante con muchos directores, ¿cuál es tu opinión y experiencia con diferentes directores? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme al programa, que no he podido decirlo. Bueno, creo que es algo muy interesante lo que acabáis de decir. Justo antes de responder a tu pregunta, hay un detalle que me parece interesante, que es que has comentado que según Quantz cambia según la persona que esté dirigiendo la orquesta, lo cual, desde mi punto de vista, quiere de alguna manera indicar que no solo medían el tempo, tenían algún tipo de función a mayores de dirigir con el bastón o con el pergamino o con lo que fuese. Y sí, yo he notado muchísimo que la energía del director da un cambio total tanto a la obra como a la gente con la que trabaja. Entonces un director puede conseguir con muy poco gesto o un gesto no muy refinado un resultado enorme porque sabe transmitir sus ideas durante los ensayos o sabe cómo tratar a los cantantes, y otro que a lo mejor técnicamente es estupendo, pues no consigue llegar. Y esto creo que a veces lo obviamos, pero sucede. Y desde mi experiencia ha sido así. Yo he trabajado con directores que te torturan y al final vas con tal miedo en el cuerpo al concierto que no cantas bien. Ya. Y otros que sientes que confían en ti de alguna manera, pues ya solo eso consigue que tu, digamos, interpretación sea mucho mejor. Sí. Sí. También queríamos hablar de la diferenciación entre un director moderno y un director de la época. Estuvimos leyendo en el New Grove cuál era, o sea, qué se decía que era un director hoy en día. Un director hoy en día, en teoría, marca el tempo, ¿vale? Algo bastante claro, toma decisiones de interpretación y 3, hace toda la administración del ensemble, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, pero cosas básicas. Vamos a poner estos 3 puntos. En el siglo XV y XVI la función de un director es bastante diferente porque no tenemos escritos tanto de un director como lo que conocemos hoy en día. Sí que es verdad que encontramos imágenes, que pondremos por aquí alguna, donde vemos referencias del gesto de la mano, que también puede significar muchas cosas, pero generalmente era el tactus, ¿no? Que era de manera vertical, que generalmente era un cantante que dirigía al grupo. Luego, siglo XVII-XVIII, vemos una diferenciación que es un instrumentalista que dirige, un compositor que además se pone a mando, que además puede ser con diferentes instrumentos, y entonces cambia el rol. Y luego en el siglo XIX y XX tenemos ya el cambio y
lo que entendemos hoy en día por director, que es el típico director con batuta, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos la especialización de dirección en conservatorios, es decir, hay gente que sí que estudia la carrera, el bachelor de dirección. Entonces, yo a ti te considero básicamente un director del siglo XVII-XVIII, de lo que, o sea, eres una persona que toca, ¿no? Muchas veces cuando diriges estás tocando. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo han sido también tus comienzos? ¿Cómo has comenzado con la dirección? Bueno, yo creo que de alguna manera siempre me ha gustado hacer música con gente. Yo es algo que ya desde muy pequeño valoré. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi recital de fin de grado de piano, que me aburrí muchísimo. No porque ni tocase mal ni no me gustasen las obras, simplemente porque a mí me gusta tocar con gente. Y en el momento que ya tengo una segunda persona, hago música de otra manera. Entonces, desde ahí yo creo que siempre tuve como esa intuición personal que tenía que ir también a acompañarme mi carrera en esa dirección y no solo en la parte del canto, que por supuesto es un instrumento solista y sí que haces música con el grupo, pero desde la dirección creo que consigo como llevar toda mi intuición musical hacia un punto que me interesa. Y eso es algo realmente importante para mí. Yo tuve la oportunidad de, con mi profesora de canto, con Rosa, organizar las Vortragsstunden, es decir, las audiciones de las clases, que ella nunca las hacía. Yo dije, no, pues este año hacemos y las hacemos bien. Entonces empecé a hablar con un montón de colegas y a invitarlos para hacer, que acompañaran estas audiciones de clase. Y llegamos, claro, a hacer las vísperas de Monteverdi, que éramos más de 40 en una de las iglesias de Basel. Hicimos escenas de Händel, pues con 15 de orquesta. Y ahí fue cuando empecé a coger experiencia y a ver que realmente podía, digamos, ensayar a los músicos. Por aquel entonces todavía no los dirigía. Simplemente durante el ensayo me ocupaba de que las cosas estuvieran cada una en su sitio y que funcionase el conjunto para que luego pues, se gestionasen solos y yo cantaba, de hecho. Luego, unos años más tarde, surgió la oportunidad de organizar un concierto en la escuela, en el que de hecho tocó Pablo, un día que me lo encontré en la cafetería, lo invité, de hacer una selección de una zarzuela de Nebra, de Vendados Amor. Que además, perdona que te interrumpa, que es que fue tal cual. Yo estaba pasando por la cafetería, creo que iba de una clase a otra, y fue, Pablo, ven un momento que estabas ahí sentado, además recuerdo, creo que estaba Amaya también, había varios Seguro, sí. músicos que estaban... Amaya, Amalia. Amalia. Amalia, perdón, Estaba perdón. pensando, ¿quién es Amaya? Amalia. Efectivamente, fue tal cual de, ay, Pablo, ¿estás libre para este día? Queremos organizar este concierto. Sí, y de ahí, pues claro, yo no recuerdo la Kleiner Saal tan llena en, en la historia de la escuela. Tuvimos que poner Sí. plataformas fuera del escenario para que cupieran los cantantes y ahí fue la primera vez que dirigí algo, digamos, organizado por mí. Nada menos que además media ópera que duró bastante más de lo que tenía que haber durado el concierto, que era de una hora. Y fue pues un éxito y así que nos lo pidieron repetir en la grossa sal de la escuela. Y ahí, digamos, fue el origen del grupo. Entonces, de alguna manera yo no he estudiado dirección. Entonces, siempre he pedido consejo a los músicos. Este gesto, pues, ¿cómo necesitáis que os lo dé para que sea claro? Y a partir de ahí, pues, me he ido creando un poco un vocabulario de gestos que yo puedo hacer, digamos, traduciendo lo que los músicos me han pedido. Y luego sí es verdad que también me imagino lo que yo como cantante necesitaría de un director para hacer pues este ataque de esta manera o esta frase de esta manera, o qué gesto necesitaría para que estemos todos juntos. Y eso es un poco lo que intento replicar. Además, cuando trabajo con diferentes directores, por ejemplo, René Jacobs tiene una manera muy particular de dirigir, que sin embargo yo creo que logré entender del mensaje que quería comunicar dentro del diseño 1-2-1-2, que no sale muchas veces de ahí, pero siempre tiene el impulso correcto. Y entonces, con él, viendo cómo trabaja, aprendí a dar el impulso correcto a los músicos. O, por ejemplo, con William Christie, que es un director que también él es clavecinista y no creo que haya estudiado dirección. Y de hecho me parece muy interesante cómo hace, porque hay momentos en los que simplemente deja de dirigir y se pone a observar a los músicos. Pero lo hace con una presencia tal que inspira a los músicos a tocar de otra manera. Entonces, él no está haciendo nada activamente con la mano, ni siquiera con el cuerpo, pero con el hecho de estar el presente ahí, consigue inspirar. Y eso me parece tremendamente importante y es algo que intento replicar
dentro de mis medios y mis límites, pero sí. Y luego lo que dices también de la parte administrativa, eso yo creo que lo hacemos los que no tenemos dinero. Porque los que tienen dinero Estamos de tienen... acuerdo, porque Sí, con sí. Bretsa nos pasa lo Exacto. mismo. Exacto. Los que tienen dinero tienen 20 personas en la oficina. Exacto. Sí. Yo, de momento, me toca hacer bastante a mí, o casi todo. Entonces, eso es agotador. Y dudo mucho que en el siglo XVI o XVII y XVIII tuvieran que hacer todas esas cosas. Eran empresarios, muchos compositores, pero tenían una oficina, aunque no se llamase oficina, gente que les ayudaba. Y digamos que estaba todo el teatro volcado a que esas óperas saliesen, o la capilla donde estuviesen trabajando tenía ya su plantilla y los compositores escribían las obras y las interpretaban en las ocasiones que además eran necesarias según la liturgia. Entonces, a día de hoy sí que nos toca, digamos, espabilar y tener que hacer muchas cosas nosotros, muchas más de las que, digamos, teóricamente sería nuestro cometido. Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, Eso lo habréis visto vosotros, imagino. sí, pero Bueno, bueno, lo eso es algo hacemos, que... Sí. Lo hemos comentado mucho. Mil veces, pero que yo, por ejemplo, personalmente de ti en particular, admiro un montón, porque nosotros, que estamos gestionando, en el peor de los casos, el proyecto que tenemos que más gente son 5, Ujú. y nos parece una locura, y tú gestionas una orquesta entera, y eso, y muchas veces con cantantes, con toda la ópera, que es una barbaridad de gente. Entonces, a mí yo en ese aspecto te admiro una barbaridad, porque no sé cómo puede hacer esto una sola persona. Eso es Pues mucho. con mucha ansiedad. Y pocas horas de sueño, imagino. No, yo afortunadamente duermo. Afortunadamente nunca he tenido en mi vida que quedarme a trabajar hasta tarde, ni siquiera cuando estudiaba en el colegio, en el bachiller, pero se sufre. Se sufre porque a veces no puedes parar en todo el día y vas una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y además, sí, nosotros el programa más pequeño es con 4 y yo debo decir que me encuentro ya en el mínimo, Ya. porque a mí realmente me gusta tener grupos más o menos generosos y no precisamente las óperas es donde más estresado puedo estar, porque a mí me encuentro, digamos, es como mi medio natural, trabajar con los cantantes, trabajar con la orquesta, ya un grupo más grande. Encuentro más difícil tener que ir detrás de los músicos, a que te respondan el email, Ya. a que te compre los viajes. Claro, no la parte musical. La parte musical, nosotros siempre Sí, decimos, sí, es la lo fácil. El problema es la parte de atrás que no se sabe, que no se ve, ¿no? Pues eso, escribir a tus compañeros, que todos estamos súper liados, cuadrar las fechas, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero en ese aspecto también, yo a veces me lo planteo porque nosotros lo vemos, y es, ¿cómo puede ser que los músicos, en general, o sea, estoy generalizando, pero somos un puto desastre? Depende, depende, Sí, porque depende. yo No, respondo. Sí, Yo respondo, pero luego hay gente... yo después de Presa también, ¿no? Pero digo, venga, me voy a incluir. Aunque no me lo considero, digo, me voy a incluir. No, Pero hombre, me refiero, porque Sí. en general, nuestra profesión no es que tengamos trabajo de sobra. Quiero decir que todos estamos felices siempre de trabajar y de seguir trabajando. Bueno, hay gente que tiene mucho trabajo, ¿eh? Hay Sí, gente que tiene sí, sí, mucho sí. trabajo, sobre todo los violines, van de orquesta en orquesta y Sí, no hay sí, quien los sí. consiga. No, ¿eh? Ya, no, pero bueno, me refiero que es, siempre escribimos además es para ofrecer trabajo. Y yo entiendo que estamos todos ocupados y que es difícil. Pero es que incluso, ya no por contestar mails, sino es que a veces nos cuesta a nosotros pagarles. O sea, quiero decir que a nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, siempre me quejo de que muchas veces digo, joder, ¿por qué tardan tanto en pagar o cosas así? Sin embargo, nosotros pasa a veces lo contrario, de tener que estar detrás de una persona y para que te preguntar envíe varias la veces factura. para que envíe la factura simplemente porque le queremos pagar cuanto antes porque sufrimos lo que es que Sí. tarden 3 meses Yo en ahí ya no pagarte. insisto. Si no quieren cobrar, yo no tengo ningún problema. No, claro, ya, pero pero- eso es increíble, ¿no? A nosotros nos ha llegado a pasar de insistir a una persona en plan, oye, porfa, puedes mandar la factura. Y es como, si es por ti, si imagino que tú quieres recibir el dinero, Claro, o sea, claro. no... Yo no insisto, ¿eh? En ese tema no. No, pero es verdad que hay ciertas fechas que si tú te pasas de fechas, de año, etcétera, es un problema con tema impuestos, bueno, Sí. todas esas cosas. Entonces, realmente a veces corre prisa que te envíen la factura, ¿no? Pero bueno, seguimos. Vamos a seguir. Sí. Otra cosa que queríamos mencionar es el tema de, pues por ejemplo, como tú bien has explicado antes, durante el barroco, por ejemplo, a la hora de la dirección, en general se solía hacer desde un instrumento, bien, por ejemplo, desde el clave. También hemos encontrado fuentes que hablan, por ejemplo, también desde el violín, incluso sobre la tiorba, o por ejemplo, instrumentos de bajo, que por ejemplo estos hoy en día sabemos, ¿no? De gente que a lo mejor es violonchelista y tiene una orquesta y dirigen desde el violonchelo, o por ejemplo, incluso desde el contrabajo. Yo llegué a hacer un proyecto que la dirección era desde el contrabajo. Sí, o sea, con la viola de gamba. O sea, sí. Efectivamente.
Entonces, de aquí, bueno, queríamos hablar contigo, también preguntarte cuál es tu experiencia, cómo te sientes tú dirigiendo desde el clave, incluso a veces desde las castañuelas. No, es broma. No, Eh, lo he hecho, lo he hecho. sí, sí. Y cómo de fácil, o sea, cómo de fácil o difícil o qué es challenging, digamos, desde la parte de dirección, desde el clave o tu experiencia, desde esa posición. Sí, a ver, yo no soy un clavecinista solista. Yo me defiendo bien porque además yo estudié piano, entonces, digamos, los dedos me van, pero yo no soy un clavecinista solista. Entonces, lo que yo encuentro difícil, lo más difícil para mí es tener que dirigir y tocar, sobre todo cuando ha habido un cambio de sala o un cambio de, o sea, llegar, por ejemplo, al Auditorio Nacional y tener que tocar el clave sin saber cómo voy a oír yo al resto de la orquesta. Ujú. Eso lo encuentro bastante difícil. Porque sí, si estamos en una sala 2 semanas o una semana, pues sí, yo toco y no tengo problema. Tampoco es que toco todo porque un director, hay directores que tocan cada nota desde el clave y no tienen problema. A mí me gusta también dar con gestos con la mano o indicaciones que modifiquen Ujú. según quiero el resultado de la orquesta y sobre todo los cantantes. Entonces, en ese sentido, yo suelo tocar pues alguna parte en concreto o los ritornelos o partes más fuertes en los que ya el cantante no me necesita o no tengo que tener a la orquesta más baja para que se oiga el cantante. O sea, pero sí, digamos, lo que más difícil puedo encontrar es eso, tener que mandar desde el clave, tocando todo, que eso no lo hago, por eso precisamente, pero si no conozco, digamos, el sonido de la sala. Ahí es donde encuentro dificultades. Por ejemplo, desde las castañuelas no, porque Ujú. marco todo y sigo pudiendo usar las Claro. manos. Pero el clave, el hecho de estar abajo, ya el gesto se reduce un montón porque la mano ya está fuera del campo de visión de muchos músicos. Sí, con las castañuelas estoy así y directamente puedo casi lanzarles las castañuelas, que a veces lo he amenazado. Mm. Em, o lo mismo cuando canto y dirijo. Yo puedo usar mis movimientos de dirección incluso para ayudarme en el canto. Y siempre está visible. Pero desde el clave es donde yo, digamos, me podría encontrar con más dificultad. Es muy interesante lo que dices, porque, por ejemplo, Carl Philipp Emanuel Bach, él defiende el clave como el mejor instrumento. También, por ejemplo, una cosa que dice Carl Philipp es que una cosa interesante es que puedes subdividir mucho, puedes marcar con la armonía. O sea, luego, por ejemplo, tú con el trabajo de los cantantes, es muy interesante que tú sepas tocar el clave y que puedas hacer ensayos con ellos solos sin depender de más gente. Sí, y más barato. Y más barato. Luego, pero por ejemplo, es verdad que Quantz dice que es mejor el violín. Y por ejemplo, esto que hablas de los movimientos es lo que dicen, que al final el violín, uno, está alto, ¿no? El gesto del arco es bastante claro, ¿no? Y el ataque. Claro. Exactamente. Y, por ejemplo, ahora que hablas de esto, también otra cosa interesante es que hay, o sea, vemos que queda un clave que tiene una mano de madera, un clave, no, perdón, un órgano, que tenía una mano de madera para marcar el tempo. Con un pedal, Sí, luego. exactamente. Entonces eso es interesante, ¿cómo? Porque, por ejemplo, el organista lo tiene todavía más complicado para dirigir, Y ¿no? está de espaldas. Exactamente. Pero también hay una carta de Händel, porque compró al parecer un clave súper caro y que estaba conectado a un órgano. Entonces él dirigía desde el clave, pero podía poner la maquinaria para que se conectara al órgano. Sí, eso lo hacía en los oratorios, me parece. No él estaba Exactamente. delante, el coro estaba delante, y entonces lo que hacía es con el clave, que yo pensaba que era un órgano que tenía unos tubos y salían, pero a lo mejor era un clave, no me acuerdo. Estaban conectados, entonces Sí, él podía tocar el clave y que sonara en el el órgano. órgano sonaba detrás a la orquesta. Entonces eso es muy Exactamente. interesante. Entonces, esto es curioso, ¿no? Porque lo que vemos es que siempre ha habido dificultades con estos temas, ¿no? Em, sí, Sí, perdón. Perdón, simplemente quería añadir que a lo mejor es interesante para la gente que nos está escuchando en casa con el tema también hablando, porque cuando tú diriges desde el clave hay momentos en los que dejas de tocar el clave porque tienes que dirigir, hacer ciertos gestos. Entonces, hay una cosa que yo recuerdo cuando empecé con la música antigua que me sorprendió, que yo no era consciente, entonces si podías explicarlo, es que normalmente en este tipo de situaciones suele haber dos claves. Si podías explicar un poquito a la gente por qué necesitamos a veces en este tipo de orquestas a ti como director, por ejemplo, que estás desde el clave y un segundo clavecinista dentro de la orquesta. Sí, pues hay varias razones. Una primera es, digamos, el maestro del cémbalo y el clave asistente, que es el que hace... Depende, puede haber la función o que el maestro del cémbalo toca todo y el otro asiste solo los ritornelos en las partes fuertes,
O al revés, que el maestro al cembalo toca las partes fuertes donde no necesita dirigir al cantante o marcar a lo mejor el ritmo, y el otro toca todo. Pero además es que esto tenía una función también, digamos, espacial, porque en los teatros barrocos hay muchas posibilidades de distribución de la orquesta en el foso. Por ejemplo, es muy típico en los teatros italianos tener, digamos, si esto es el escenario, tener un clave aquí y el otro clave enfrente, no en el centro como es habitual a día de hoy, porque es muy difícil a día de hoy hacer una producción en la que el director no está en el centro. Pero de hecho, digamos, en estos sistemas de disposición de los músicos en el foso, los violines estaban con atriles corridos en el centro y los claves a los lados, cada uno con un grupo de continuo detrás, lo cual también es un efecto estupendo porque tienes dos lados y tienes el estéreo del grupo de continuo, que también puedes usar, como hacían en la época, según el personaje, pues usar un lado de la orquesta. Y eso a día de hoy es muy complicado hacerlo. Yo de momento no lo he probado, pero tengo muchas ganas de hacerlo, sobre todo en grabación. No sé si en una producción en un teatro primero me iban a dejar, si primero el teatro me iba a dar permiso para no estar en el centro. Y luego también la comodidad de los cantantes que no están para nada acostumbrados a esto, si iba a ser factible o no. Ujú. Pero para una grabación puede ser muy interesante tener un clave que viene de un lado y otro del otro. Con, pues, digamos, la izquierda instrumentos malos, con los personajes malvados, y los otros con los buenos, hombres, Iba a mujeres. decir malos. Sí, Sí, vale. Claro. Eh, Eso se hace. Fíjate, yo no era consciente de que el teatro podía imponerte este tipo de decisiones. Sí, claro. Vale, Sí, vale. claro, tienen, digamos, unas normas de la regiduría y te pueden decir, no, el director tiene que estar subido. Normalmente te piden cuando es en producción en foso, te piden subir, lo cual para mí es incomodísimo porque estás ahí. Ya para empezar, no me pueden poner el clave, porque si me ponen el clave tienen que subir el clave pues 1 metro o lo que sea que me han alzado, y eso es muy difícil. Pero eso es algo que no entiendo en general. Como cuando te obligan al principio, muchas veces te colocan los instrumentos a ensembles o te ponen de una manera que ellos consideran que es la buena o la correcta. Yo recuerdo de hacer concursos que a lo mejor también implicaba gente de moderno. Y entonces, claro, te ponían el clave así. Detrás de todo. Pero vamos, Sí. que tenía que volverme y aparte, pues lo típico, el solista en el centro, delante, y era como, bueno, voy a dar la entrada. O Ya. sea, es Que que... nosotros en concursos no vamos a decir cuáles, pero nos ha pasado de tener que medio, no pelearnos, pero enviar mails y de Sí. todo, porque nos decían, no, os tenéis que quedar así porque el siguiente grupo, y es como, que me la suda el siguiente grupo. Al Que final es que yo quiero poder como... presentarme, o sea, estamos haciendo una inversión de dinero, por favor, no me Sí. toques las narices, ponmelo como lo hemos solicitado. Además que inicialmente en algunos de ellos incluso te decían, dinos cuál es tu disposición, y lo mandabas y de pronto el día que tienes que tocar te decían, no, mira, al final os lo vamos a dejar así porque después para el siguiente grupo, y es como, me da igual. Uno, hemos trabajado de esa manera. Dos, si estamos así es por algo. Quiero decir, está todo pensado. Sobre todo si tienes Claro. una disposición un poco diferente, como lo que tú estás diciendo, está todo muy pensado. Sí, está todo, digamos, calculado al milímetro. El problema Claro. es, por ejemplo, con las orquestas modernas, que Exacto. tienen todos sus protocolos de regiduría y el violín tiene que estar al lado del no sé qué, y eso tiene que estar así. No se pueden poner violines enfrentados si no lo hacen habitualmente. Los chelos tienen que estar así, tiene que haber la distancia tal entre el trombón y no sé qué. Entonces, no lo sacas de ahí. Si quieres poner el coro delante de la orquesta, no puedes, que es algo que se hacía, por ejemplo, muchísimo. Haydn incluso hacía la creación y las estaciones con el coro delante. Ujú. Que ahora nos encontramos que hacen la novena de Beethoven con los solistas a 10 metros detrás del director, que tienen que gritar como locos, con un coro gigantesco también detrás, cuando en la época muy probablemente estaban delante. Entonces, el nivel de esfuerzo vocal que tú tienes que hacer si estás pegado al público o si estás a 10 metros al fondo es Muy totalmente diferente. abismal. Entonces, y esto es un problema de rigidez de las estructuras protocolarias de los teatros y de las orquestas. Porque, por ejemplo, el teatro te puede prohibir, no, esta luz no, no, aquí no se puede poner nadie porque no sé qué. O esto es una distancia de seguridad. Por ejemplo, ahora recuerdo en un festival que vinieron mis padres y los pusieron, les dieron entradas muy, muy atrás. Y dije, hablé con la directora del festival, no, porque están mis padres, mira, aquí hay muchísimo sitio, había como, pues no sé, como esta habitación en la iglesia delante, libre. No, no podemos poner las sillas porque las normas de seguridad de no sé qué. ¿Pero normas de seguridad de qué? Si hay como 20 metros cuadrados, ¿no puedes poner 2 sillas delante? No. Y no hubo Ya. manera.
Entonces, esta rigidez existe, que no la tenían en el siglo XVIII Ujú. ni en el siglo XVII, que Ya. aprovechaban cualquier oportunidad para hacer beneficio de lo que pudieran. Entonces, ahora es complicado a veces, y con la burocracia y el papeleo es... sí, yo a veces he tenido que no poder llamar a músicos porque a lo mejor no podían conseguir el formulario tal que le permitía Ya. trabajar, que eso es otro tema Ese es Ya, otro eso tema. es del que no soy experto y no voy a hablar, pero es muy complicado. No, bueno, es que eso nadie es Sí. experto. Creo que todo el mundo ha tenido problemas de ese estilo. Voy a saltar, porque ya que estamos hablando de esto, de la distribución y de Sí. los músicos, porque por ejemplo, Quantz también decía, debe saber, o sea, el director vaya, debe saber distribuir, colocar y organizar bien a todos los instrumentistas de una agrupación musical. Mucho depende de la buena disposición y ubicación de los instrumentos que han de combinarse en su adecuada proporción. Y con esto también quería preguntarte, o bueno, también decir, porque él de pronto empieza a dar en el propio tratado una lista hablando de la distribución y hablando, que pone ejemplos, y luego también habla de la proporción de los instrumentistas. Es decir, además que es gracioso porque te dice, para 4 violines habrá una viola, un violonchelo, un contrabajo de talla mediana, y luego dice, para 6 violines los mismos, pero añadiremos un fagot. O sea, como que va, cuanto más violines hay, de pronto dice, y luego también las flautas, pero que está siempre relacionado con el número de violines que hay o el tamaño del contrabajo, que esto me hacía gracia, que era de talla mediana o de talla grande. Lo que quería preguntarte a ti a este respecto era si has utilizado algún tipo de tratado o documento histórico para elegir tanto la distribución de los elementos como para, digamos, la proporción de los instrumentos. Sí, digamos, nosotros hacemos básicamente, o hasta ahora hemos hecho, obra escénica de las primeras décadas, digamos, de las décadas centrales del 18, ¿no? En Madrid. Y hay varias listas de teatros donde puedes ver cuántos instrumentos tenían. Nosotros, a mí, o sea, me hubiera gustado tener algún violín más que hubiera hecho que los números fueran exactos con esas listas, pero a veces el presupuesto Ya. no lo permite. Pero sí que, por ejemplo, los teatros de Madrid, de manera estándar, y de hecho hay una lista autógrafa de Nebra que dice todos los instrumentos de la orquesta que tenían. Genial. Y, por ejemplo, él dice, necesito 8 violines, es decir, 4 y 4, 2 violas, 2 violonchelos, 2 contrabajos y luego los vientos que haga falta y la guitarra y lo que sea que hay de instrumento. Y eso, pues, funciona perfecto. O sea, vas a un teatro y no tienes nada que hacer. Por ejemplo, en El Buen Retiro, cuando hacían las óperas grandes que estaban organizadas por Farinelli, ahí, claro, él pagaban los reyes. Entonces, se duplicaba todo. Había 16 violines porque además tocaban los músicos de la Real Capilla, que eran, pues, si no me equivoco, con cantantes unos 50 o así. Ujú. Entonces, tenían 16 violines, 4 violas, 5 oboes, 3 o 4 fagots. Para las escenas de guerra usaban las guardias reales y la guardia valona. Entonces tenían 16 trompetas, tenían 2 juegos de timbales. O sea, Hombre, cambia la cosa. son números enormes que de momento no he tenido la suerte de manejar. Pero para las zarzuelas que hemos hecho sí hemos aproximadamente utilizado la orquesta que tenían. Y en cuanto a la disposición, pues sí, tenemos fotos, no fotos, dibujos y cuadros y grabados. Por ejemplo, uno muy importante es el del libro de Farinelli, el libro de cuentas que hizo el Teatro del Buen Retiro, para dar, digamos, explicaciones a los reyes de su actividad Ujú. como jefe del teatro durante muchos años. Y ahí vemos el foso de la orquesta en varios dibujos y cómo estaban exactamente colocados con un clave en un extremo y el resto de los violines. No se ve la mitad de la orquesta, pero obviamente suponemos que de la otra mitad estaría el otro clave con el resto de los violines y del continuo. Y ahí, pues sí, coincide exactamente con los cuadros en Turín. La orquesta de Dresde de Hasse es un caso interesante porque es el único, tampoco es que haya investigado muchísimo, pero tengo como 40 o 50 cuadros con disposiciones históricas de orquesta y es una de las únicas que pone el clave en el centro como maestro al cémbalo, que es la disposición que nosotros más usamos con el grupo, con los elementos, porque funciona muy bien. Con el clave, el otro clave en L y el resto de los instrumentos pues colocados más o menos con los violines mirando al escenario, que eso es muy interesante, que no se hace más y que da también la explicación de muchas veces por qué doblan los violines las voces. Dices, qué pesados otra vez doblando, que añade ruido y hace que el cantante se tenga que esforzar más. Pero si tú vas a un teatro, por ejemplo, al estar de espaldas al público, el beneficiado es el cantante porque va a oír su melodía doblada y al Ya. Claro. estar de espaldas el público no lo va a oír tanto. Entonces el efecto es muy interesante y entiendes por qué está hecho así y no al revés, porque uno pondría los violines segundos de espaldas y los primeros hacia afuera.
y no. Entonces, muchas veces pensamos que los tratados o los cuadros pues a lo mejor no reflejan tanto la realidad como pues una idealización de la situación, pero no, eran muy prácticos en la época. Si necesitaban a alguien que tuviera un bastón que marcara del tempo, lo iban a hacer. O si necesitaban al maestro al cembalo o al violín, lo iban a subir para que tuviera una posición pues, más privilegiada con respecto a la orquesta. Y a día de hoy a veces nos hacemos demasiadas preguntas y somos poco prácticos, pero ellos eran súper prácticos en el 18. Bueno, eran tan prácticos que cuando nos pusimos a leer en cómo se dirige, cómo daban las entradas y todo esto, ¿no? Bueno, pues estaba claro los movimientos del arco con el violín, etcétera, pero hay momentos en los que también se hablaba de los golpes o gritos, los golpes con el bastón, ¿no? El famoso Sí. Lully que murió porque se le engangrenó el pie, ¿no? Es decir, lo de los golpes, por lo que he estado leyendo, era algo bastante habitual. Y de hecho, quería leer esto porque Francesco Maria Veracini, en El triunfo de la práctica musicale, cerca de 1760, escribe: cuando el compositor se sienta en el clave para dirigir, después de decir uno en alto, debe marcar el tempo de una manera visible con su cuerpo y que sea perceptible también con el pie hasta que la orquesta se unifique y entienda el tiempo que él quiere, ¿no? Entonces, esta práctica de marcar el tempo fuerte, vemos que era una práctica común, pero que muchos critican diciendo me molesta profundamente los golpes y los ruidos cuando dirigen. Entonces, ¿cómo dirige Alberto? O sea, desde luego, no, el sistema de dar una patada hasta que se arregle el desastre de los primeros 10 compases, no. Yo no tengo pues una carrera de dirección, pero doy el gesto más claro, 3, 4 y que entren. Y tiene que estar el tempo claro desde mi gesto. No puede ser que se arregle en medio del... eso para mí es inaceptable. Es verdad que sí puedes ajustar un poquito, si está lento, pues acelerarlo para que vaya un poco más rápido o al revés, pero catástrofe y batir el pie, no. Claro, Yo actualmente no, actualmente es algo como que Impensable. no se ve, o sea, como que no es viable, al no ser que sea algo muy catastrófico. Yo doy zapatazos, sí que doy zapatazos, pero los doy en más escenas folclóricas Claro, o... pero es una cosa Claro. más de que a lo mejor te sale. La otra pregunta para mí respecto a esto es, ¿cuándo se debe dirigir? Por ejemplo, los recitativos. He leído que recomiendan en algunos tratados no dirigir los recitativos para que el cantante tenga la libertad. ¿Tú ahí qué piensas? Pues ahí te puedes encontrar con 200.000 cosas, sobre todo dependiendo del criterio del director. Entonces, hay muchos directores, el 99%, que quieren que los cantantes canten los recitativos lo más rápido posible para que pasen. Que sí, 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 es tristemente así. Piensan que hay que hacerlos con de la misma manera que uno hablaría hoy en día en italiano. Y eso para mí es una pena. O sea, esos recitativos no están pensados para ser hablados en el sentido de velocidad de como estoy hablando yo ahora. Están pensados para ser declamados. Y un actor de declamación clásico hace pausas donde una persona un día normal no haría. Entonces, toda esa tradición que viene desde Monteverdi, con un recitativo, con un tactus, se desarrolla, Cavalli, todo el repertorio italiano, hasta llegar a los recitativos que conocemos hoy en día, que es más o menos en la etapa de Händel, un poco antes con Caldara, ya están muy establecidos. Y todo eso, en mi opinión, los compositores son mucho más precisos y mucho más claros de lo que pensamos. Muchas veces dices, no, los recitativos escribían en compás de compasillo porque tenían que cuadrar de alguna manera, pero el ritmo es totalmente... el ritmo y las pausas son totalmente libres, lo que puede hacer un cantante. Y para mí eso es una pena, porque si tú pones las pausas como están, el significado cobra siempre muchos más matices que si los haces pa, 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 pa. Que además el público se aburre muchísimo. Entonces, desde mi experiencia, cuando tú trabajas los recitativos desde la prosodia, desde el ritmo declamatorio que está escrito en la partitura y no el que te puedes inventar tú 200 años después, el efecto es mucho mayor y el público los entiende, que esto es mucho más importante, y segundo, no se aburre. O sea, a lo mejor si llevas 10 minutos de recitativo, pues sí se aburre. Entonces, creo que son los cantantes los que tienen que ser responsables de mantener
un tactus que luego aceleran y desaceleran según la emoción, porque esto también Monteverdi mismo lo dice. Si tú vas a la Messaggera o todo, según la acción se va desarrollando y los sentimientos internos del personaje se alteran, pues evidentemente si tú estás triste a lo mejor vas a hablar más pausado. Y si estás acelerado, enfadado, hablas. Es así. Sí. Entonces, lo que para mí es interesante es mantener la proporción escrita por el compositor, pero acelerando o desacelerando el tactus. Y eso te va a dar, primero, una libertad enorme, porque tú vas a siempre, según cómo tu personaje esté sintiendo, vas a poder declamarlo de una manera o de otra, de una velocidad o de otra. Y el beneficio más grande es que la orquesta o el bajo continuo te va a entender, porque no es que van a tener que estar así con el arco preparado para cazar a ver el cantante lo Sí, que se le sí, es ocurra hacer en verdad. el momento. Es así. Sí, sí. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que terminamos, los que hacen este método, que son la mayoría, terminan, hacen pum, 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 el acompañamiento con todos, tocan todo. ¿Y qué gracia tiene eso? O sea, no hacen ni orquestación, y para mí es muy importante que si un cantante está con una determinada emoción, el continuo esté orquestado de manera que sea coherente con esa emoción. Y eso se encuentra ya en Monteverdi. Y ya hablando de la música española, encuentras ejemplos en Corselli, por ejemplo. Esta frase la acompaña pues el violonchelo y clave. Esta la acompaña solo el laúd. Y esto es importante. Inclusive Leiteres te pone ejemplos así. Y ahora, a día de hoy, es una pena que se pasan muy rápido, sin respetar lo que está escrito el compositor y con una banalidad tremenda en la organización del bajo continuo, que muchas veces es pum, pum. ¿Por qué? Muchos te justifican que porque Bach en sus pasiones escribió en la San Mateo las notas largas y en la San Juan las notas cortas, y entonces hay que hacerlo todo corto. Me parece perfecto que esto pueda ser para Bach así, pero en un teatro de ópera, el cantante, si tú lo dejas, si tienes una nota que se mantiene con la armonía 10 compases, ¿qué haces? ¡Pum! Y el cantante tiene que cantar 10 compases solos, es una pena. Ujú. Entonces, mi visión de los recitativos, sí los puedes dirigir. Hay gente, René Jacobs dirige los recitativos. Y en mi opinión, es precisamente una de las personas que más interesantes hace los recitativos. Pueden gustar o no, pero no es necesario dirigirlo como si vas 1-2, 1-2, pero sí que haya un orden y una estructura, y no que sea sálvese quien pueda y se ensaye en el día anterior. Eso es lo que suele pasar, que llegas a una ópera que han ensayado las arias y los recitativos es Ya. socorro. Y sin ningún tipo, además, de trabajo ni retórico ni vocal, porque también uno con la voz puede mostrar todos los afectos. No es interesante para nadie pasar como quien limpia el polvo de una mesa por encima del recitativo. Hay que pasar por el recitativo, que es el que te va a guiar a que el aria luego sea interesante. Si tú haces un recitativo bien hecho, el aria va a cambiar de alguna manera. Va a estar influenciada por todo lo que ha sucedido, y el público va a estar influenciado por todas esas emociones que ha sentido durante el recitativo. Entonces, cuando con los elementos ensayamos las óperas, los recitativos son uno de los puntos más importantes del proceso de ensayo. Sí, perdón por el rollo. No, 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 está súper genial. interesante. Bueno, y ahora me gustaría, bueno, voy a leer una cita de Quants, pero quería leerla porque cuando leí esto en su tratado me hizo gracia porque me recordó una de las situaciones que vivimos cuando estuvimos en el Teatro de la Zarzuela, que imagino que te acordarás. Sí. Él dice, hay que acostumbrarlos, o sea, claro, refiriéndose a los músicos, a que se aprendan de memoria el primer compás de la pieza. Que yo según lo leí... Ya sé a dónde vas. Me reí y claro, me hizo mucha gracia porque, claro, no pude pensar en otro momento que cuando estuvimos tocando en el Teatro de la Zarzuela, una de las funciones... La primera Ah, fue función, pues, fue sí, la sí. primera además, mira, no Rompimos recordaba. el hielo bien roto. Sí, sí. Bueno, cuéntala tú, cuéntala tú. Bueno, pues una anécdota estupenda, que además estoy muy orgulloso de que yo creo que una orquesta moderna jamás hubiera salvado eso. Y no sé, además, qué otra orquesta hubiera salvado la situación como la salvamos, porque se hubiera tenido que empezar de cero la función otra vez. O sea, fue buenísimo. Entonces, era el estreno, y entonces nosotros empezamos con la parte escénica sin parte musical. Había un silencio y había una actriz, Manuela Velasco, una actriz fantástica, que ella iba con una linterna por una habitación. Y cuando señalaba con la linterna una estatua que había ahí, nosotros empezábamos.
Y justo como 2 segundos antes ya estaba calculado para que el foso que estaba a oscuras se iluminase con luz suficiente para que pudiésemos empezar, no con toda la luz Ujú. que teníamos durante el resto de la función, porque la sala estaba a oscuras, pero sí una luz mínima. El problema es que el día del estreno, la actriz hacía así con la linterna y la luz no se enciende del foso. Sí. Entonces ella, claro, se quedó así paralizada y yo En dije, plan, chicos. ¿yo qué hago? Yo dije, chicos, ¿podéis? Y no sé quién me respondió, No me acuerdo. imprudente me respondió, me dijo, sí, sí, sí. Y entonces yo di el gesto y empezamos la abertura y empezó a sonar con toda la orquesta a oscuras. La mitad de los músicos, algunos tenían iPad, pero muy pocos, ¿eh? No, 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 no. eso te iba a decir Muy porque de pocos. hecho habíamos dicho, claro, porque la idea era que estuviera todo a oscuras, en el momento si Claro. había No iPad, había querían luz, iPad. Tenía era yo, todo... tenía Yadran, tenía iPad, tenía Ah, yo. Y creo que éramos 3 iPads en una orquesta de 25. sí, Entonces, claro, nosotros empezamos rezando para que de repente, y aguantamos como medio minuto, 40 sí, segundos, fue largo, se hizo... tocando la abertura de memoria impecable, que además tengo la grabación Sí. y eso fue impresionante. O sea, luego me agradecieron porque yo no me quiero imaginar los gritos que tuvo que haber dentro del teatro, Ya. fuera de la sala, de los técnicos que se dieron cuenta que la orquesta estaba tocando a oscuras. Y de memoria todo. Y de es que- memoria. sí. Yo Tocaron me quedé muy sorprendido, ya no solo por mí mismo, de ser capaz, sino también mis compañeros, de decir, todo el mundo. todo el mundo. Y una cosa es tener la melodía, pero las voces internas, Sí. ahí ya sufren más. Sí. Pero eso fue, pues nos lanzamos y nos salió bien como nos podía haber salido Sí, fatal. pero es un desastre. Sin embargo, bueno, hubo suerte y fue muy bien. Pues Hubo gente que exacto. dejó de tocar, hubo gente que sí que tocó, pero salvamos y de repente cuando se encendieron las luces nos relajamos tanto que yo creo que el resto de la función fue facilísima. Sí. Ahí se nos quitó toda la presión porque si habíamos pasado esa Desde situación luego. indemnes, ya estaba. Y luego, de hecho, el director de teatro vino, Daniel, y me dijo, no, Alberto, muchísimas gracias porque habéis salvado la función. Y sí, Sí. hubiéramos tenido que volver a empezar. Bueno, son cosas del directo igualmente. Claro. Y Si no hubiera s- pasado, sí. pues tampoco era culpa vuestra. O The sea. No, show must pero- go on. Pero no sé quién hubiera aguantado. O sea, qué otro grupo se hubiera Ya. atrevido a seguir. Yo porque fui un imprudente y alguien me contestó que a día de hoy no ha, Ya. no ha confesado quién fue. Bueno, menos mal que fue bien. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Deberíamos ir terminando? Espera, ya ¿O quieres hacer alguna pregunta más? la última quizá sí que me gustaría preguntarte a ti. Quería preguntarte, porque has dedicado, o sea, a día de hoy lo que vemos sobre todo en la parte de dirección y en la parte de los CDs que tienes grabados, que has dedicado parte de tu carrera a la recuperación de las obras de José de Nebra, de música española barroca. Entonces quería preguntarte el porqué de esto y qué dificultades has encontrado en el camino. Con Muchas. dificultades, me imagino, claro. Cuenta lo que puedas contar y quieras. No puedo contar mucho. O sea, José de Nebra es un compositor que lamentablemente no lo conoce prácticamente nadie. Marina, bueno, nosotros hemos estudiado en España, en mis clases de historia ni se le menciona ni a él ni a nadie Ya. de los músicos españoles. Yo, de hecho, cuando llegué aquí a la escuela, habíamos hecho con Marina y con amigos varios conciertos con música española, con libros que encontramos en la biblioteca, pero era todo música que estaba además tampoco de un nivel altísimo y que era sobre todo de los siglos XV, XVI, XVII, de resbalón. Durón un poco se conocía, pero toda la parte de finales del XVII a principios, o todo el XVIII, parecía que había un agujero negro ahí que no había música. Parecía que como que habían estado los italianos en España y en España, sin embargo, no había habido música en español. Y esto a mí me impactó porque era como si pasásemos de Guerrero, Victoria, todos los grandes compositores que a día de hoy son conocidos españoles, a la zarzuela del 19 o a Falla o a todos estos compositores más tardíos. Entonces, el día que yo de casualidad encontré en YouTube una grabación de un aria de vendado, de la primera zarzuela que hicimos, dije, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cómo es posible? Una música que para mí tenía una calidad bestial, era todavía en la época en la que YouTube no estaban las óperas puestas, había máximo creo que eran 10 minutos de límite y solo estaba esa pista, que era un CD de María Bayo, que eso, cuando lo hablé con ella se lo dije y sí estaba muy contenta porque ella también admira muchísimo a Nebra y había grabado un CD de Nebra, pero solo estaba ese aria subida en YouTube y tampoco había nada en Spotify, yo creo que no existía o yo no sabía ni que era Spotify. Y entonces me compré el libro, que era una edición, la única que había, una edición así,
tremenda, gordísima, que es inutilizable porque tienes 3 compases por página, entonces tienes que estar girando constantemente y al final no puedes tocar. Pero lo que había, y me sirvió para ver que el resto de las áreas estaban al nivel del área que yo había escuchado. Entonces yo dije, no puede ser que esto esté aquí y nadie lo haga. Yo estoy en la escuela, tengo un montón de amigos en la escuela que podrían estar interesados, tanto españoles como no, porque desde el principio mi objetivo era pues abrir a Europa y a, bueno, donde sea el patrimonio español. Entonces tuve que hacerla. Y, digamos, el éxito fue tan grande, la sorpresa fue tal que la propia dirección de la escuela, aunque con sus dificultades, me permitieron hacerla a la Grossersal. Y desde ahí pues empecé a seguir investigando sobre el resto de las obras de Nebra, porque hasta el momento no sabía casi ni que se podía pedir a un archivo la partitura. Entonces ahí decidí hacer mi tesis de mi máster sobre la zarzuela y sobre Nebra. Y empecé a pedir manuscritos a los archivos, a las bibliotecas, a las catedrales y a darme cuenta de la importancia de la obra de este compositor, que además lamentablemente sobrevive muy poca. Tenemos casi toda la obra que sobrevive desde el 1747, más o menos, que es cuando él empezó más oficialmente a componer para la Capilla Real, pero él nació en 1702. Entonces tenemos 45 años en los que sobrevive muy poca música y sobrevive sobre todo en formato pequeño y las 4 zarzuelas que tenemos, eso sí. Entonces decidí que había que intentar por todos los medios sacar a la luz estas zarzuelas. Entonces hemos hecho Vendados Amor, hemos hecho Donde hay violencia no hay culpa. Ambas las he podido hacer en España, que es un triunfo personal para mí muy grande poder traer a España esto que hemos hecho aquí en Suiza. Y entonces seguimos con la integral. Hemos grabado Venus y Adonis, que es una de las óperas tempranas del compositor. Y poco a poco, pues espero poder hacer toda la obra, por lo menos escénica, y gran parte de la vocal sacra, que es ingente. En la Capilla Real hay más de 200 manuscritos de obras bastante imponentes y siempre con mucho orgánico, que este es un poco también el problema que tenemos en España, que cualquier obra que cojas, no solo de Nebra, de Literes, de Torres, Durón, Iribarren, suelen tener un doble coro. Y esto ya te duplica inmediatamente el número de los 4 cantantes que podemos necesitar para hacer cualquier Händel, por ejemplo. Entonces esto ya es un problema grande de presupuesto, aparte de toda la orquesta que tenían, que era muy grande. Entonces, el objetivo con el grupo es hacer Nebra, aunque también, por ejemplo, estamos investigando muchísimo Corselli, hemos hecho ya un CD con música suya, fantástica, realmente las cantadas, y ahora en noviembre vamos al Auditorio Nacional a hacer una ópera suya, su primera ópera en España, que es La cautela de la amistad y robo de las Sabinas, que la haremos en el Auditorio Nacional. ¿Qué día? Aprovecha, porque Sí, también esto esto es el quería... 10 de noviembre, están las entradas a la venta, así que quien se anime le va a gustar mucho. Aunque creo que esto va a salir después, o sea que... Pues entonces, ¡Ay, es verdad! Chicos, si habéis ido y os ha gustado, dejadnos un comentario. porque esto estamos grabando antes, pero... Es verdad, se me había olvidado, perdón. Y luego Sí, sí. con Corselli haremos también en enero su música fúnebre para el rey Felipe V. Lo grabaremos en Versalles, que eso Ujú. estará Pablo también con Me hace nosotros. mucha ilusión. Y me hace mucha ilusión porque además van a estar los niños de Versalles, van a estar los elementos más los coros de Versalles. Así que, Genial. y el lugar es impresionante. Entonces, un poco ese es el recorrido. Y el año que viene toca grabar otra obra escénica, que no sé todavía cuál. Así que hay que seguir y poco a poco ir dando a conocer toda esta obra que es maravillosa. Ujú. Total. Vale. Vale, vamos con las Sí. preguntas. Bueno, primero la recomendación. Vamos Ah, primero venga, con la vale. recomendación. Recomendación de Alberto. De CDs. De Sí. CD, sí. Sí, bueno, yo creo que uno de los CDs más importantes para mí personalmente ha sido un CD de hecho que grabaron en la escuela en los años 90, que es La Maddalena y Piedi di Cristo di Caldara, dirigida por René Jacobs, en la cual mi profesora canta la maravillosa María Cristina Kier, Ujú. Bernarda Fink, que es un cast todo de gente de la escuela, excepto Bernarda. Andrea Scholl también está. Es un Sí. CD absolutamente maravilloso que fue una de las razones por las que yo decidí venirme aquí a estudiar a la escuela. Y que además luego tuve la fortuna, que eso yo creo que fue un regalo de la vida, de años después, cantarla con René Jacobs mismo, en Madrid, en Berlín, en París, en Freiburg, hacer una fantástica tournée durante el coronavirus,
en la cual yo tuve la suerte de cantar uno de los papeles principales y los disfruté yo creo que no disfruté nada en mi vida en un proyecto que no haya organizado yo. Entonces eso fue un grandísimo regalo y recomiendo a todo el mundo que escuche esta obra que no es tan conocida, pero es de una calidad inmensa, inmensa, absolutamente. Es súper austera, es para 6 voces y orquesta de cuerdas, pero realmente tiene una profundidad espiritual y vocal que es, de verdad, pocas obras he visto así. Y esa la recomiendo encarecidamente. Vale, Sí, conozco este CD. Es muy bonito, sí, sí. pues lo ponemos abajo para que Sí, lo podáis ir pondremos. directamente. Igualmente, quiero recordar que tenemos una lista de reproducción en Spotify de la trastienda barroca, donde podéis encontrar, elegimos una pista de cada CD y ahí tenéis a todas las recomendaciones Sí, de todos los nuestros invitados. invitados. Y ahí añadimos esta, por supuesto. Y ahora con las preguntitas. La primera, muy sencillita. A ver. Si pudieras elegir un personaje histórico para irte a cenar esta noche, ¿quién sería? Ay, señor, bueno, pues creo que en esta es muy fácil. Yo elegiría, por ejemplo, a José de Nebra. Que me cuente dónde dejó las partituras que faltan. O que te las dé O que me las dé, directamente. sí. Que que me las dé las escriba. óperas que faltan. Sí. Uf, menos mal, porque mucha gente contesta bajo y estaba pensando, ay, por favor, otro bajo. No. Vale, claro, José de Nebra, claro, tiene mucho sentido. Sí, no, claro. Que me explique en qué armario ha dejado todas las óperas que faltan desde los años 20 a los 40 y que nadie las toque y las voy a coger ahora. Vale, y la siguiente pregunta que siempre hacemos. ¿Qué escucha Alberto cuando nadie le ve? Es como el guilty pleasure musical. Pues me temo que soy muy aburrido. Escucho principalmente las cosas que tengo que hacer, que tengo que cantar, o cosas que quiero cantar, o repertorios que quiero, digamos, explorar. Así que sí, no tengo gustos muy especiales. Es casi solo música clásica o bandas sonoras también me gustan mucho, de películas. Sí, Star Wars y Señor de Ah, los vale, esto ya nos Anillos. interesa más, eso. Eso sí. Eso inspiran luego también para... No es la primera vez que toco la marcha de Star Wars en una iglesia. Ah, ¿sí? Sí, esa es una anécdota buenísima. Me dejaron... yo toco mucho con el coro donde yo cantaba de pequeño en Coruña y en un concierto de Navidad me dejaron... Hicimos una primera obra en el coro con el órgano grande y mientras ellos bajaban, el director, que es un grandísimo amigo, me dijo, nada, mientras bajamos tú toca algo. Y yo, claro, ram, pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pam, pa 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 pam, y toda la iglesia. Y fue un momento glorioso. Eso tengo que decir. Bueno, y Qué otra guay. anécdota que tengo contigo, porque A ver. nosotros vivimos el primer año, año y medio juntos. Bastante, sí. Sí, o sea, tenemos muchas anécdotas muy graciosas. Que claro, yo cuando conocí a Alberto, o sea, entre que era muy callado, tan rubio, yo pensé, este chico... Es alemán. Sí, claro, o sea... Y recuerdo de nuestras noches viendo La Voz y Alberto metiéndose con todos los cantantes. ¿Qué voy a decir? Era súper divertido. Así que eso también puede ser un guilty pleasure, ¿eh? Ah, sí. Bueno, sí, programas, claro que veo y series, Sí, por sí, supuesto. claro. Ujú. Pero Sí, menos sí. con la música, porque con la música me concentro demasiado, necesito desconectar. Entonces, soy más de series que de estar escuchando música por escuchar música. Ujú. Ha Muy sido un bien, placer. desde Placer. luego, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Así que mucho éxito en todos los programas y hasta la próxima. Sí, efectivamente. Muchas gracias Que y vaya nos muy bien vemos la semana en que el viene. siguiente episodio. Adiós. Chao.